Randolph. Buenos días a todos. Estamos hablando en este mes sobre algunos salmos que son muy apropiados para sanar nuestra alma herida. Como bien lo dijo Randolph, hace un instante nosotros experimentamos como humanos todo tipo de sentimientos. Y algunos sentimientos son dañinos. En el mensaje de hoy estaremos hablando de este espíritu vengativo. Pero yo no deseo que nos vayamos con la idea de la venganza, sino que el mensaje que llevemos sea el de perdón, como es el espíritu cristiano. Pero fíjense, hay adultos que enseñan a sus niños a no dejar que otros niños los golpeen. No te dejes, devuélvele el golpe más duro, pero hazlo sin que la maestra te vea. ¿Les es familiar eso? ¿Quién de ustedes ha dado ese tipo de consejo a su niño o niña? Yo fui uno de esos. Y luego esos niños crecen aprendiendo a devolver golpe por golpe. Y esos son los adultos que vemos que ponen en una calcomanía en sus vehículos que dice: lo que deseas para mí, yo te lo deseo a ti y el doble. El 20% de homicidios en los Estados Unidos y el 60% de los tiroteos en las escuelas son motivados por el deseo de venganza. ¿Es malo el deseo de venganza? Ahora, y si yo les respondiera que no es malo desear venganza, ¿creerían que yo estoy equivocado? ¿Y qué hay de malo en querer la venganza? Anhelar venganza, oigan bien, y no me citen incorrectamente. Anhelar venganza no es pecado. Ahora, el problema es, el pecado es cuando nosotros mismos tomamos la venganza por nuestras propias manos. El deseo de venganza, y es muy difícil, fíjense bien, como humanos, yo podría decir casi, puedo usar la palabra imposible, que no asociemos, cuando deseamos venganza, es difícil no asociar ese deseo con el enojo, con el rencor, con el resentimiento. Van allí ligados. Y eso es pecado. El rencor, el resentimiento, el enojo. Entonces se llama espíritu vengativo. Eso es pecado. Ahora, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Romanos 12:19. Vivimos en un mundo violento y la venganza es el pan de cada día. Sin embargo, esta frase quiero compartir con ustedes que deseo que la grabemos. El perdón no solo libera al ofensor de la culpa, sino que sana al ofendido del resentimiento. Porque
guardar enojo, ira por alguien que nos hizo daño, nos enferma. Y ese es uno de los sentimientos y una de las emociones dañinas para el alma. Guardar el rencor y el resentimiento. Y permítanme decirles que nosotros somos muy buenos en justificar el rencor y el resentimiento. Por años yo guardé resentimiento y rencor hacia mi progenitor. Y yo no lo admitía ni lo reconocía, sino que sobre ese sentimiento de rencor y de enojo, yo lo había cubierto de una forma que se disimulaba. Y eso es dañino para nuestra vida espiritual. Necesitamos sacar ese espíritu de rencor, de resentimiento. Y permítame decirle, aunque nosotros no lo queramos admitir, todos estamos llenos de ese espíritu vengativo, de una o de otra forma. Por ejemplo, miren, nosotros experimentamos la venganza diariamente a menor escala. Comparto con ustedes algunos sentimientos, algunas actitudes que nosotros vemos a diario en el hogar, en el trabajo, en la universidad, en todas partes, en las calles. El rechazo, esa actitud de rechazar a los demás, esa agresión verbal, esa burla, entonces genera violencia, agresividad y represalia. Esto lo vemos a diario. Esto es solamente una pequeña muestra de ese espíritu vengativo que nosotros experimentamos a diario y en nuestros hogares, entre nosotros mismos. De alguna forma, de alguna manera, nosotros sentimos estas cosas. Fíjense ustedes, hay una película que me gustó mucho, El Renacido, salió hace varios años. Leonardo DiCaprio personifica a este cazador. La historia dicen que la escribió el propio cazador que experimentó en su vida las vivencias que Leonardo DiCaprio representa en esta película. El personaje entonces se mantiene vivo gracias a su deseo de venganza. Esa es la esencia, el resumen de la película El Renacido. Y vaya lo que este hombre experimentó en esas montañas frías, bajo bajísimas temperaturas. Él sufrió físicamente, no solamente de parte de algunas personas malas, sino también de aquel oso que lo dejó hecho leña, pero se mantuvo vivo, dice, por su anhelo de venganza. Y al final de la película él logra llegar al pueblo y ejecuta la venganza. ¿Cuántas personas viven solo con ese deseo de ver que quien lo agredió o quien le hizo daño sufra? Y sufre el doble de lo que él o ella sufrieron. Si tienes una reputación de ser alguien vengativo, la gente no se va a meter contigo ni intentar aprovecharse. Eso lo dijo un famoso actor de Hollywood. Entonces, nadie se va a meter con alguien que sabe que se va a vengar.
Y esto es serio. ¿Por qué sentimos el deseo de venganza? Bueno, quiero compartir con ustedes esto que sí es de la Biblia. Los anhelos asociados al sentido de justicia, porque Dios nos creó, Dios nos hizo con el sentido de justicia, es innato en nosotros. Hacer lo malo merece castigo. Eso está en la Biblia. Hacer lo correcto tiene recompensa. Está dentro de nosotros. Sabemos y anhelamos justicia. El anhelo de justicia forma parte de estos tres grandes anhelos que tiene el ser humano y que nos definen como seres humanos. Y que la única razón o respuesta por qué tenemos estos tres grandes anhelos es porque Dios nos hizo con esos tres grandes anhelos. El anhelo de comunidad, compañerismo, el anhelo de justicia y el anhelo de belleza. Y cuando hablo de belleza no estoy pensando en lo estético, sino la última belleza, lo bello. El ser humano tiene ese anhelo, siempre está buscando la belleza en todo, en todas las cosas. Pero nada nos satisface porque siempre va a venir algo más bonito, siempre va a salir algo más atractivo, estéticamente hablando. Nunca vamos a estar satisfechos. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a satisfacer en el anhelo de belleza es el cielo. Es lo que dice la Biblia. La belleza del cielo, no hay palabras, no hay idioma, no hay manera de expresar. Los otros dos anhelos que tenemos, el anhelo de compañerismo, comunión, no fuimos creados para vivir solos, sino para vivir en comunión. Y los matrimonios que duran 60, 70 años, es una relación bella y hermosa, pero termina. Y aún así, una bella relación en el matrimonio o en la amistad, por muy hermosa que sea, siempre hay defectos. Y el ser humano anhela la relación, lo cual nos lleva a la eternidad, la relación con Dios, la relación perfecta. Y en el cielo, donde todos vamos a estar en esta relación de hermandad, una relación perfecta. La justicia, anhelamos justicia. Dios nos creó con este deseo y pedimos justicia. Y cuando alguien hace algo violento, algo cruel, algo terrible, ¿qué es lo que nosotros decimos? Queremos justicia. El pueblo clama por justicia cuando tiene razón. Por la opresión, clamamos por justicia. Y aunque de alguna manera recibamos justicia aquí, siempre lo que recibimos es menor, no es suficiente o no es a tiempo. Como se dice, la justicia que no es a tiempo ya no es justicia. Nosotros esperamos la justicia en el cielo, el Dios justo. Entonces, hablando de esto, continuamos. En el Salmo capítulo 94, no vamos a leer todo el Salmo, pero algunas cosas que el salmista habla sobre la venganza, clamor por justicia. Dice versículos 1 al 3, Salmo 94. Muéstrate, Señor, Dios de las venganzas. Tú eres el juez del mundo. Estoy citando la versión Dios habla hoy. Tú eres el juez del mundo. Levántate contra los orgullosos y dales su merecido. ¿Qué es lo que está expresando aquí el salmista? El anhelo de venganza. Pero entiéndase venganza como justicia. Justicia. Y dice en el versículo 3, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se alegrarán los malvados? Entonces, la justicia es el tema principal de los salmos.
A lo largo del libro de los Salmos, los salmistas alaban a Dios porque es justo, claman a Él para que intervenga e imparta justicia donde hay opresión y maldad. Y luego entonces, en el siguientes pasajes, versículos 5 y 6, oh Señor, ellos destrozan a tu pueblo, humillan a los tuyos, matan viudas y extranjeros, asesinan huérfanos. Aquí notamos en estos dos versículos entonces que menciona el salmista que él está clamando para que Dios intervenga en la comunidad, en el pueblo de Israel. El pueblo de Dios fue asaltado por los malvados y luego ve que los malvados salen impunes, no les pasa nada. Y luego entonces Israel está sufriendo de la opresión, sin embargo, no está siendo oprimido por gente de afuera, extranjeros, sino por los propios israelitas que están oprimiendo a sus propios hermanos. El dolor entonces es más agudo porque la injusticia no procede de la gente extranjera, sino de los propios israelitas. Y entonces vemos aquí como el salmista clama por justicia, justicia en el propio pueblo, en la nación de Israel. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la viuda que fue ante el juez pidiendo que le hiciera justicia con alguien que se había aprovechado de ella? Y ella fue insistentemente, hazme justicia, hazme justicia. Y fue ante un juez que no temía a Dios ni a hombre. Entonces, ese deseo de que Dios haga justicia es algo que tenemos innato y no es pecado anhelar que Dios haga justicia en nuestra causa. ¿Cuántas personas? Hace unos meses vino aquí una hermana en Cristo diciendo, mire, me echaron del trabajo, pero pasó esto y esto, y me contó su versión, y realmente enciende el enojo de uno como humano de ver o de escuchar injusticias. Pero toda persona como esta hermana en Cristo que ora y clama, debemos saber que Dios va a intervenir. Y qué terrible es cuando Dios interviene y hace justicia cuando clama su pueblo que intervenga. Debemos confiar en que el juez todopoderoso hace justicia. Ahora, continuamos y quiero relatar el versículo 3. Salmo 94, 3. Miren este clamor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se alegrarán los malvados? Este es el clamor del mundo. Este es el clamor del pueblo ante la injusticia de los malvados. Entonces estamos diciendo aquí, desear justicia, anhelar que Dios intervenga, no es pecado. Forma parte de nuestra naturaleza humana. El problema es llenarnos de rencor, de resentimiento, de amargura, de odio y esperar que Dios castigue y que le dé a la persona el doble. El sentimiento que debemos entronizar en nuestro corazón es el de perdón, el de amor en estas situaciones. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo el malo triunfa y pasa haciendo daño por mucho tiempo? El malo es sumamente astuto y evade la justicia. Los justos se indignan y sufren. Pero debemos saber algo. En estas situaciones, por ejemplo, estamos viendo esta guerra Rusia-Ucrania.
Hay tantas historias de civiles que han muerto sencillamente por la maldad de algunos soldados. Imágenes de terror. Dios castiga la crueldad en la guerra. El libro del profeta Amós, cuando ustedes tengan tiempo, lean ese libro del profeta Amós. Dios castiga inclusive por la crueldad, el exceso en la guerra. Dios castiga. Dios interviene. Debemos de pensar que la maldad triunfa porque Satanás es poderoso y está detrás. Y por eso el justo clama: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo más los malos, los perversos, los crueles, los injustos continuarán? Bueno, Dios lo permite. En su soberanía permite que el mal triunfe hasta cuando Él quiera intervenir. Quiero compartir con ustedes de estos versículos que acabamos de leer, del Salmo 94, desde el versículo 1, leímos creo que hasta el 6, quiero compartir esto. Las siguientes reflexiones. El hombre no puede vengarse a sí mismo. Le doy 5 razones. Primero, porque está fuera de nuestro alcance muchas veces. Hay poderosos, malvados, perversos que nosotros no tenemos alcance para llegar hasta ellos. Y si pudiésemos, no tenemos el poder para ejecutar venganza. Y si pudiésemos, el problema es que si tuviésemos el poder, no somos justos. No podemos balancear allí justicia y misericordia. Y el único que tiene en un balance perfecto estas dos virtudes o atributos es Dios. ¿Por qué no podemos nosotros vengarnos? Porque no separamos nuestros sentimientos. Como les dije hace un instante, desear justicia está bien. El problema es que no separamos el odio, el rencor, el enojo, la ira de este deseo de justicia. Ese es nuestro problema. Por eso no podemos vengarnos a nosotros mismos, porque nos hacemos daño a nosotros mismos. Continuamos con nuestra reflexión. El hombre puede pedir que Dios le haga justicia, porque su poder, el poder de Dios, es suficiente, porque su autocontrol es perfecto. A Dios no se le pasa la mano ejecutando justicia, y porque su tiempo es el mejor. Por eso nosotros pedimos que Dios haga justicia. Ahora, la venganza. Continuamos con la siguiente diapositiva que tengo. Hay algunas lecciones que quiero compartir con ustedes. El anhelo de justicia y el deseo de venganza. La venganza no pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Es la primera lección. Segundo, es apropiado clamar a Dios por venganza, entiéndase justicia, y confiar en el tiempo en que Él quiere actuar. 2 lecciones. La primera, la venganza no nos pertenece a nosotros, es de Dios. Y segundo, debemos confiar en Dios, que Él ejecute justicia en el tiempo en que Él así lo considera. Son 2 lecciones que tengo para ustedes. Y repito la frase con la que inicié este mensaje. El perdón no solo libera al ofensor de la culpa, sino que sana al ofendido del resentimiento.
Por eso les dije, no quiero que salgamos aquí con la idea de la venganza, sino que salgamos aquí con el espíritu de perdón, como Dios nos ha perdonado. No importa la ofensa tan grande que nos haya hecho alguien, necesitamos perdonar. Y perdonar espontáneamente como perdonó Jesús. ¿Recuerdan? Él estaba en la cruz y dentro de las famosas 7 palabras que él pronunció, está la primera palabra que él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y decimos, cuando Jesús pronunció en la cruz esas palabras de perdón, nadie le había llegado a pedir perdón a él. El perdón de Jesucristo fue espontáneo. Nosotros no tenemos que esperar que alguien venga reconociendo su falta, su ofensa para con nosotros, para entonces perdonar. Necesitamos practicar ese tipo de perdón, el perdón que Jesús nos enseña. Un perdón espontáneo, de corazón, aún antes que la persona se acerque a pedirnos perdón, si es que llega a pedirnos perdón, porque lamentablemente el pecado endurece y todos tenemos una justificación para nuestros actos. Y para algunas personas, ese es otro de los problemas emocionales que padecemos. Para algunas personas es difícil admitir sus faltas. Para algunas personas es difícil pedir perdón. Sencillamente es duro para que alguien reconozca sin justificar sus faltas. Pues nosotros tenemos que experimentar o practicar ese perdón espontáneo, perdonar de corazón, aunque la persona no venga a pedirnos perdón, porque el primer beneficiado somos nosotros cuando practicamos esa clase de perdón. Ahora, regreso al Salmo 94. Todos experimentamos alguna forma de ansiedad. El Salmo 94, 19, fíjense cómo lo que dice este salmo, me encanta. Yo estaba muy preocupado e intranquilo, pero tú me consolaste y me llenaste de alegría. Y esta es la versión Palabra de Dios para Todos. La versión Dios habla hoy dice: en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Estamos reflexionando en este mes de algunos salmos que son terapéuticos. Ya les expliqué que los 150 salmos que hay en el libro de los salmos fueron creados para situaciones específicas. Los israelitas leían determinados salmos para ocasiones o situaciones especiales. Encontramos entonces que hay algunos salmos que están siendo empleados por psicólogos cristianos en terapia de consejería, porque han encontrado que la palabra de Dios produce sanidad en el alma herida. Y el anhelo de venganza, tener ese espíritu vengativo, ser rencoroso, es un problema nuestro. Solo la palabra de Dios nos puede sanar. Y de eso se trata. Queremos que Dios nos sane de todos este estado emocional alterado, de todo lo que sufrimos. Todos experimentamos alguna forma de ansiedad, unos más que otros. Cuando nuestras heridas son profundas, la curación de Dios es más profunda. Cuando nuestros problemas son amplios, su ayuda es más amplia. Cuando nuestras preocupaciones son muchas, sus consuelos son mucho más. Solo Dios nos puede dar equilibrio emocional.
Ya les dije, creo firmemente en la capacidad de los especialistas, psicólogos, psiquiatras, sociólogos. Sí creo. Pero hay problemas emocionales, problemas psicológicos que solo Dios puede tratar y sanar. No existe ninguna pastilla, no existe ninguna persona, por más capacitada que esté, que pueda profundizar hasta donde está la raíz de nuestros problemas emocionales, de los traumas, de las heridas emocionales que todos podemos tener. Solo el Espíritu Santo, solo la palabra de Dios puede penetrar en lo más profundo y arrancar toda raíz que altera nuestra vida. Clamando a Dios, solamente así. Muy bien, entonces quisiera invitar a Randolph que nos pase aquí a dirigir en un himno, y este servidor quiere extender la invitación. ¿Quién de nosotros aún no ha rendido su vida a Cristo Jesús? ¿Quién aún no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu? ¿Quién aún no ha entregado su vida a Cristo para que Cristo sea el Señor de su vida y no solo su Salvador? Hoy es el día. Si hay alguien que no ha rendido su vida a Cristo, hoy es el día.